El 25 de mayo pasado, un papa y el cofundador de una empresa de inteligencia artificial más importantes del mundo se subieron al mismo estrado en el Vaticano a presentar el mismo documento, el primer gran texto de este pontificado, y el tema no fue la fe, fuimos nosotros los que construimos esta tecnología. Antes de que alguien piense que esto es un papa asustado predicando contra las máquinas, un dato que nos toca de cerca: León XIV es matemático, primero que todo. Se graduó en matemáticas en 1977, antes de ordenarse sacerdote, mucho antes. No le tiene miedo a un modelo. Entiende lo que es una abstracción, una demostración, un sistema formal. Cuando habla de IA, habla, y hasta cierto punto, nuestro idioma. No improvisa. Desde sus primeros días, en mayo del año pasado, pues esto fue el año pasado, hablando a los cardenales y después a los periodistas que cubrieron el cónclave, eso fue recién elegido, ya había puesto la IA sobre la mesa. Lo señaló como uno de los grandes desafíos para la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Y no empezó con él, porque su antecesor, Francisco, que fue en 2024, el primer papa en dirigirse a un G7, lo usó para dejar una sola frase que deberíamos tener grabada: ninguna máquina debería elegir jamás quitarle la vida a un ser humano. Es decir, hace ya 2 años que desde allí le hablan directamente a nuestra industria. ¿Y qué dice el documento? Sin una sola línea de teología. Una tesis que incomoda: la inteligencia artificial no puede considerarse moralmente neutra. Y eso va directo contra el mito más cómodo de nuestra profesión, el de que la herramienta es neutral y la moral es problema del que la usa. El Papa matemático dice que no, que cada arquitectura, cada decisión de diseño ya lleva un valor adentro. Por eso, al estrado no subió un teólogo, subió con un ingeniero, Christopher Olah, cofundador de Anthropic, científico y además es ateo declarado. Y Olah, en lugar de defender a su industria, pidió algo incómodo. Y textualmente lo voy a citar. Dice: voces morales que los incentivos no pueden doblar. El que construye los modelos pidiendo en público que alguien lo vigile. Ahora, ¿por qué estaba Christopher Olah ahí? Y esta es parte de un análisis. Que la encíclica exista no sorprende. La Iglesia lleva años escribiendo sobre inteligencia artificial. La nota, de hecho, en 2025, Antiqua et Nova, que desde ese año, es de inicios del 2025, lo insólito es la silla de al lado. El primer papa que presenta en persona su primera encíclica eligió hacerlo flanqueado por un cofundador de un laboratorio de frontera. Eso no es protocolo, eso es un mensaje y vale la pena leerlo en capas. Pero ¿quién es? ¿Y por qué importa que fuera él? Olah no es el CEO ni el jefe de comunicación, es el científico de interpretabilidad. Literalmente, es el tipo que se dedica a abrir la caja negra y entender qué pasa dentro de los modelos. Y él se presentó así: soy un científico, dirijo un equipo de investigación que estudia la estructura interna de estos modelos. Que el Vaticano pusiera en el estrado al que mira por dentro la máquina y no al que la vende, es en sí mismo una declaración sobre qué tipo de voz técnica y autoridad merece esa autoridad moral. Y con eso abro este debate, y debo decir que no estamos hablando de religión, no estamos hablando de creyentes ni de no creyentes, estamos hablando de lo que los que estamos en esta reunión y los que van a escuchar esto después nos unen una sola cosa: el desarrollo de sistemas con inteligencias artificiales. Entonces, abro el debate con eso. Así que las preguntas están abiertas, yo puedo hacer cualquier cantidad de preguntas, pero una de las detonantes que yo pienso es que se comienza diciendo que la inteligencia artificial no es moralmente neutra. Y la pregunta es: ¿estamos de acuerdo? Adelante. Ya, yo creo que Angélica, me encantaría escuchar a Angélica, que está honrándonos con su presencia. Bueno, muchas gracias, Asdrúbal. Hola a todos, a los que estén escuchando después. Yo tengo una dinámica para proponerles, más allá de responder la pregunta de Asdrúbal. Leer pequeños fragmentos cortitos de la encíclica, ¿no? Algunos
que sean los más relevantes. Yo para crear contenido me he tomado el trabajo de tener que señalar algunos fragmentos, como para no ponerle yo mi visión ni ninguno de nosotros nuestra propia interpretación, ¿no? Leerlo textualmente y luego hacer como una ronda de los que tengan ganas de aportar algo, ¿no? A mí me interesa y mucho esta temática, bueno, por un lado, como bien dice Asdrúbal, esto no es una cuestión de religión, son lineamientos éticos. De hecho, en mi caso, no practico ninguna religión y bastante enfrente estoy de los dogmatismos, entre ellos la religión, pero considero que es muy importante que una figura como el Papa, ¿no? Que es referente espiritual de muchas personas, se haya expresado y además de manera tan atinada, justamente porque tiene los conocimientos el Papa, ¿no? Porque bien mencionabas Drubal, es matemático. Así que si les parece, podría ser una dinámica, ¿no? Esto de leer pequeños fragmentos textuales. Y también una de las cosas que me interesa, en este caso, estamos hablando de desarrolladores, algunos quizás no son desarrolladores, pero trabajan en el ámbito de la tecnología, que nos preguntemos, y creo que este tipo de documentos nos invitan a preguntarnos cuál es el rol de los desarrolladores, ¿no? Al momento de, valga la redundancia, desarrollar la inteligencia artificial en este caso, ¿no? Hablando de esta tecnología. Y me parece que ante el cambio de paradigma y algunas otras cosas que menciona el Papa, más que nunca esta pregunta, o sea, nos tenemos que hacer esa pregunta. En mi caso yo no, porque no soy desarrolladora, pero creo que los devs se tienen que hacer esa pregunta. Así que bueno, también los invito a eso, ¿no? A que piensen cuál es su rol como desarrolladores. Si quieren, pueden ir empezando, yo voy a ir buscando el fragmento en el que menciona esto de la neutralidad, así lo leo textualmente. ¿No sé, alguno quiere tomar la palabra? Yo, a ver, cuando vemos el tema de inteligencia artificial y empezamos a utilizarla, la inteligencia artificial se va adaptando a la forma que uno va trabajando. Por eso, por ejemplo, cuando desarrollamos un proyecto, el Cloud Code es cómo tú trabajas, el Cloud MD, es cómo tú trabajas, cómo tú diseñas, cómo tú eres. Entonces, el tema de que sea neutral, en realidad, no lo veo así. O sea, porque adopta en función a las personas que la utilizan. Tiene como una característica de que va tomando su forma de expresarse en función a esto, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de que todo un país o una región empieza a utilizar la inteligencia artificial, esta se va a adaptar en función a ellos. O sea, neutral al 100% no lo es. Pero sin embargo, puedes darle parámetros de que sí lo sea y que sea muy crítico en sus opiniones sin que te dé algo, un pensamiento favorable a lo que tú estás haciendo, desarrollando, preguntando, ¿no? Ahí lo encontré al fragmento. ¿Quieren que lo lea? Y en base a eso continuamos. Vale. Sí, Es, sí, Sí, adelante. sería bueno. elijo empezar con un poquito antes porque la invitación es a pensar la neutralidad de la IA desde el diseño, ¿sí? Porque justo vos lo que mencionás, José, está buenísimo lo que decís. Sí, hay parámetros, nosotros lo podemos ir modificando, ¿no? Pero ya desde el diseño, de hecho, hay unas palabras que menciona que las voy a leer directamente para no alargarlo tanto, pero bueno, eso, es una invitación a pensar la neutralidad desde el diseño, incluso desde cómo nos paramos y qué vamos a investigar. Así que bueno, empiezo. El uso de la IA nunca es un hecho puramente técnico. Cuando entra en procesos que inciden en la vida de las personas, afecta sus derechos, oportunidades, reputación y libertad, las decisiones delicadas que repercuten en el trabajo, el acceso a créditos y a otros servicios, y la reputación de las personas corren el riesgo de ser confiadas completamente a sistemas automatizados que no conocen la compasión, la misericordia, el perdón y sobre todo la apertura a la esperanza de
cambio del individuo, pudiendo así producir nuevas formas de descarte. Puede haber usos evidentemente antihumanos, como la manipulación de la información o la violación de la privacidad, pero puede haber también un engaño menos evidente, cuando los sistemas de IA, presentándose como neutrales y objetivos, reflejan y refuerzan estereotipos o posiciones ideológicas de quienes los han diseñado y programado. Confiar en la práctica a un algoritmo el poder de seleccionar quién es digno y quién no, sin que nadie asuma el peso de la decisión, significa encomendarle la tarea de redefinir los límites de las posibilidades humanas, lo que disminuye en este proceso no es solo la empatía hacia el excluido, que puede ser limitada artificialmente, sino la responsabilidad política, porque el descarte de los débiles queda revestido de una neutralidad y una objetividad ante las cuales es imposible protestar. De esto se deriva una consecuencia sencilla pero premiante. No podemos considerar a la inteligencia artificial como moralmente neutra. En realidad, todo artefacto técnico lleva consigo decisiones y prioridades que lo mide, lo que ignora y lo que optimiza, y el modo en que clasifica personas y situaciones. Entonces, bueno, yo creo que es una invitación a eso, a pensar que desde el diseño, incluso desde las personas, de los individuos que la van a diseñar, ya de por sí tenemos una mirada de quiénes están desarrollando inteligencia artificial hoy en día. Estados Unidos va a la vanguardia, China por otro lado. Ya desde el vamos hay una mirada del norte, digamos, en la que países como Latinoamérica no estamos incluidos. Ya desde después, bueno, podemos ir ahondando muchísimo más allá. Entonces, es una invitación por un lado, cuando se hablan de lineamientos éticos, se insiste mucho en que los equipos tienen que ser diversos justamente para que hayan diferentes miradas, ¿no? Porque a veces los desarrolladores no es que hacen las cosas de malos, es que por ahí no está los excede, digamos, ¿no? O sea, no toman decisiones de malos, sino por sus propios sesgos. Entonces, por eso es la insistencia con que tienen que haber equipos diversos, por un lado. Bueno, y les cedo la palabra, a ver, para no monopolizar el debate. Es que hay un tema importante que mencionaste, Angélica, es que quienes diseñan y crean la inteligencia artificial son grandes potencias, ¿no? ¿Qué pasa ahí? O sea, nosotros, o por lo menos yo, uno le da un uso a la inteligencia artificial pues muy técnico desde mi lado, para trabajar y ya, o sea, de ahí para adelante pues no me voy. Si yo quiero saber temas de economía de mi país o algo, prefiero buscar otras fuentes. Sin embargo, si uno se va a la profundidad y teniendo en cuenta de que son las grandes potencias las que diseñan y generan pues la inteligencia artificial, sí está ese tema y ese riesgo de que no sea neutral, así como ha pasado en el cine. No sé si ustedes han visto películas de la Segunda Guerra Mundial que las hicieron los estadounidenses. ¿Quién es el héroe? Cuando llegan a Estados Unidos. Casi siempre así son las películas. Si ustedes hablan con rusos, la historia que ellos tienen es diferente. Aquí yo no quiero entrar en temas políticos, ¿vale? De que si estés bueno o estés mal. Lo que quiero decir es que sí hay sesgos. Y nosotros como latinoamericanos estamos sesgados por medios de comunicación, por las mismas películas, por la propaganda, incluso por temas deportivos. Entonces, sí la importancia de que la inteligencia artificial existan otro tipo también de profesionales que se hagan esas preguntas y que lo miren a gran profundidad, porque uno, y por lo menos yo, lo que les dije, para mí ese uso es muy concreto, muy de mi trabajo, y como que ahí yo sí nunca voy a sentir que alguno es neutral. Yo sí lo voy a sentir muy concreto y la inteligencia artificial se va a comportar de acuerdo a lo que yo le esté pidiendo. Pero yo me imagino en otros ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito de tomar decisiones respecto
a una gran cantidad de data, ¿sí? Data social, data económica. Yo creo que ahí sí usted puede ver sesgos y puede ver ese tipo de comportamientos en esos escenarios. Ahí Jesús tiene la mano levantada. Sí, Jesús, buenas noches con todos, buenas noches con todos. Un punto también importante quisiera agregar, cuando las inteligencias artificiales empezaban, por ejemplo, a generar imágenes, recuerdo bien que yo le decía, a ver, necesito una imagen de una ciudad en una escena que represente la pobreza. Y en esa escena solamente habían latinos y negros. No había ningún rubio, no había ningún rubio. Al revés, a ver, una escena de una casa en donde represente la riqueza y la superioridad humana. Había puros rubios, ojos azules. Ni un latino, ningún negro, ningún asiático. Eso a los albores, a los inicios de la generación de las imágenes con inteligencia artificial. No sé ahora si habrán ya cortado eso, cómo será, no he vuelto a probar. Eso. ¿Quién continuaba? Marcelo. Estás en mute, Marcelo, estás en mute. gracias. Ya. Ahí abajo la mano, pero no me saqué el mío. Bueno, a ver, de lo que comentó Ángel, de lo que leyó Angélica, creo que hay como para desglosar varias partes. Yo creo que a ver, voy con lo primero que me sale, que es el mayor tiempo por el cual me desempeñé profesionalmente, que tiene que ver como desarrollador. Y en algún momento, hace muchos años atrás, hice una formación en Coursera de Machine Learning, que lo dio Andrew Lowe, o algo, no me acuerdo, pero es un famoso asiático, pero está en Estados Unidos, y ese curso para mí fue revelador, porque la manera en la que los modelos de inteligencia artificial fueron evolucionando, yo pude entender ahí mucho mejor cómo se daba eso, digamos. Y obviamente que todo depende de la muestra, ¿no? Si la muestra es imprecisa, errónea, no es problema del modelo, es problema de la muestra, digamos, ¿no? Probablemente la muestra de lo que mencionaba Jesús en su momento, el modelo fue entrenado con fotos todas anglosajonas, entonces el resultado fue ese, digamos. No es que fue discriminador, la muestra no fue correcta, digamos, ¿no? Y ahí la decisión del modelo no fue mala por el modelo en sí, digamos. Fue mala porque tal vez la decisión de la muestra, la decisión que tomó la persona para utilizar la muestra de los datos fue mala, digamos. Entonces, nuestra injerencia o nuestra responsabilidad a la hora de diseñar o participar en modelos de uso de inteligencia artificial o de uso de inteligencia artificial tiene que ver principalmente con nosotros asegurar la mejor muestra o el mejor dato o el dato más sano o el más neutral, si se quiere, con todos los atributos que nosotros necesitemos para que el modelo responda de la mejor manera. Entonces, ¿es un problema de quien diseña el modelo? Creo que no. Es una responsabilidad de quien utiliza los datos o define cuáles son los datos que se van a utilizar del nuevo modelo. Sí, yo creo que ahí sí nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, esa es como mi primera reflexión en relación a eso. Lo segundo es esto de, habías mencionado en el párrafo el tema de los desarrollos y habías mencionado algo más de, ay, se me fue de la cabeza. Perdón, se me fue de la cabeza el otro tema. Que era el de los modelos, y el otro era, bueno, ya me voy a acordar, doy lugar a alguien más y no demoramos, y después vuelvo de nuevo sobre el otro punto cuando me acuerdo, digamos.
Yo entiendo lo que estás comentando, Marcelo, y usando las palabras que dice Angélica, vamos a ir un punto antes. Sigo pensando que también es quien diseña los modelos. Y voy a hacer un par de casos específicos. Recuerdo que en las charlas donde he estado, que me han invitado a hablar sobre inteligencia artificial de manera muy básica, siempre pongo dos ejemplos de lo que es sesgo. Si le preguntas a cualquiera de las inteligencias artificiales creadas en el occidente sobre qué pasó en la plaza Tiananmen, obtienes una respuesta. Pero si preguntas a un modelo chino que reside dentro de China, ¿qué pasó en la plaza Tiananmen? Dice que no puede hablar de eso. Si una inteligencia artificial me dice que no me puede dar la respuesta, entonces, ¿de dónde viene el sesgo? ¿De dónde viene? A lo mejor la inteligencia artificial sí tiene el conocimiento, sí tiene la información, pero me dice que no me la puede dar. Eso por un lado. Y por otro lado, la prueba más simple es que ustedes voy a usar el modelo de ChatGPT, que es el que uso más de prueba. Apagas la inteligencia artificial, le quitas la modalidad de search, de buscar. Y puedes pulsar el de análisis profunda. Y le preguntas, y ya que estamos en el tema, le preguntas, ¿quién es el Papa actual? Y ChatGPT va a responder que es el Papa Francisco. Pero ¿por qué la inteligencia no lo sabe? Entonces, ¿qué significa que no lo sepa? Es porque no tiene los datos con los que se alimentaron. ¿Por qué? Porque su conocimiento está hasta finales del año 2024 y el Papa muere en el año 2025. Entonces, esas son las que nosotros estamos utilizando. Esas son las inteligencias que estamos usando. Así que si alguien no está en el contexto o no entiende o no sabe lo que pasó en la Plaza Tiananmen, le pregunta a la inteligencia artificial y me dice que no puede hablar de eso, no se va a enterar. Y si alguien que no es católico creyente, que no sabe nada y le pregunta a ChatGPT o a cualquiera de las inteligencias artificiales actuales, inclusive Mistral, que es la francesa, le pregunta quién es el Papa y no lo sabe, entonces ahí también hay algunos componentes interesantes y por eso digo que todo viene desde cómo se crean. Ahora, para finalizar esta parte, tengo que hablar, yo estuve presente cuando presentaron en vivo a LATAM GPT. No sé si ustedes se enteraron, pero en Chile se creó una inteligencia artificial, un modelo de inteligencia artificial que fue utilizado como base a Llama, creo que Llama 3.1. Y cuando ves en la inauguración, ellos arrancaron diciendo lo que nosotros sabemos a todas luces. Y es exactamente lo que dices, Marcelo, que las inteligencias artificiales creadas en Occidente o creadas en cualquier país contienen información y son entrenadas con lo que se conoce ya. Pero las inteligencias artificiales no conocen 48 lenguas que son propias del sur de Latinoamérica, no conocen historia que es propia de Latinoamérica y una cantidad de información que se la preguntas a no importa cuál y no lo saben. Entonces, la misión de LATAM GPT es precisamente tener un modelo que tenga ese conocimiento que hace falta. Y por último, José, hablas de las grandes potencias, de que las grandes potencias son las que crean y manejan esto. Si te refieres a gobiernos, ya no son los gobiernos. Y esto ocurre, es el mismo efecto que pasa con los viajes espaciales. Hasta los años 90, los gobiernos eran los que pululaban en el espacio y la carrera entre gobiernos para poder conquistar el espacio o lo que sea que haya que conquistar. Pero desde que llegaron gente como Elon Musk, Jeff Bezos y una larga lista de personas que son realmente, no son potencias, son multimillonarios, que tienen el capital para poder crear las cosas que crean y esos también afectan a cómo es el sesgo. Pero ¿quiénes fabricaron Anthropic? ¿Quiénes fabrican OpenAI? Es más, dije Elon Musk. Elon Musk fue parte también de la creación de las inteligencias artificiales inicialmente. Entonces, o sea, eso, quería comentar eso y no quiero hablar más ya, creo que le toca a José. Yo quería comentar algo en el tema de
todo lo que estamos tocando. Yo lo veo así como, no sé si recuerdan la película Yo Robot. En Yo Robot se hablaba de las 3 leyes básicas de la robótica. Entonces, creo que toda inteligencia artificial o cualquier niño que crece va a crecer en función del pensamiento de dónde está viviendo o dónde está haciendo su evolución, por así decirlo, ¿no? Entonces, parte de eso va a venir que el conocimiento que la inteligencia artificial te brinde va a ser en función a cómo la han entrenado, como dice Marcelo, pero también teniendo las restricciones de las cosas que no debe decir o hacer, como si alguien le pregunta, me quiero suicidar, te va a decir, utiliza esto. O sea, eso no lo va a hacer. No lo va a hacer en ningún lado, o sea, el modelo chino, americano, lo que fuera, ¿no? No lo va a hacer. Y creo que también parte del tema que hablaba de estaba relacionado es no solamente a un tema de auditoría, o sea, de supervisar al supervisor, sino a un tema de cómo se usa el tema, ¿no? Porque él mencionó en la exposición de su encíclica que decía que debemos apagar a la inteligencia artificial, pero no era apagar, que era radicarla y desaparecerla, ¿no? Sino que apagarla como para que no tome decisiones por nosotros. Pero nosotros podemos consultar, aprender, estudiar con ella, pero sin embargo decisiones importantes no se las tenemos que dejar a él, a ella o a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, creo que a eso iba él. O sea, porque es como decían, no le vas a dar ¿cómo se llama? La opción de que puedas tener control de armas nucleares, por ejemplo, porque toda inteligencia artificial puede fallar. Una vez, en una de nuestras sesiones los miércoles vimos ejemplos de que, a pesar de que le da las instrucciones, a pesar de que le da los parámetros, inclusive hoy día también Jesús ha hecho ¿cómo se llama? Un comentario sobre ello, puede fallar. Entonces, decisiones que nosotros tenemos que tener no se las podemos dejar a ellos, a la inteligencia artificial, que así esté auditada, así esté supervisada y todo eso, no, porque es un tema moral, correcto, ¿cómo se llama? Que nosotros tenemos que controlar. Creo que el Papa también iba por ese lado. O sea, no es erradicar, sino es controlar, pero no dejar el control a ellos, sino a nosotros mismos, que no tome la decisión la inteligencia artificial por nosotros. Por ese lado, yo lo veo así, de esa manera. No sé qué opinan los demás. Sí, yo igual creo que el Papa lo que está diciendo, de hecho, en un fragmento, él menciona que la inteligencia, y él muy hábilmente dice, ¿no? La inteligencia artificial tiene un código, ¿no? Se desarrolla a través de código, pero detrás o subyace al código de la inteligencia artificial un código ético, porque él nos invita a reflexionar cuáles son los lineamientos éticos sobre los cuales ya está entrenada la inteligencia artificial. Más allá que nosotros después podamos hacer un control, supervisión, que lo que vos estás diciendo está muy bien. Hay que hacer ese control, supervisión. Hay diversos usos de la inteligencia artificial, entonces dependerá de cada caso cómo es ese control y supervisión. Pero volviendo al diseño, ¿quién decide, ¿no? Esos lineamientos éticos sobre los cuales se desarrolla la inteligencia artificial? De hecho, los mismos de Anthropic lo que han dicho es, o cuando ocurrió este problema con la intervención de Anthropic en el conflicto con Irán, entre Estados Unidos e Irán, que los de Anthropic decían, ellos mismos estaban diciendo, los de Anthropic, no queremos participar, ellos toman un posicionamiento ético, no queremos participar de espionaje interno ni de armas autónomas. Entonces, los de Anthropic dicen, ahora Anthropic está poniendo ese lineamiento ético, ¿no? Pero nosotros, los de Anthropic, dicen ellos mismos, no queremos ser los que, o sea, nosotros consideramos que no tiene que ser una empresa privada la que diga si actúa o no actúa, tiene que ser el pueblo a través de sus representantes, que es el Congreso, porque los de Anthropic dijeron que tenía que ser votado en el Congreso esa decisión, porque por otro lado, los que sí querían tomar esa decisión era el Ejecutivo, en este caso Trump, en Estados Unidos. Entonces Anthropic dice, acá hay una constitución, ¿no? En Estados Unidos nos rige la constitución y la constitución que dice, esa decisión la tiene que tomar el Congreso, no el Ejecutivo. Entonces Anthropic dice, no quiero tomar esa decisión yo, no quiero ser yo una empresa privada la que decida, no corresponde, dicen, y invita al Congreso a que tome esa decisión y bueno, ya después el desenlace que todos saben. Entonces me parece que de eso se trata esto, ¿no? ¿Cuál es el código ético que subyace a el código de la inteligencia artificial? Ahí, y termino con eso. Ok. A ver, me quedé con lo que había mencionado Andrúbal,
creo que sí es importante que nosotros diferenciemos entre sesgo y restricciones. Creo que cuando una IA, ¿no? Esta es mi apreciación. Cuando una IA te dice, no te puedo responder sobre eso, significa que sí lo podría hacer, pero tiene una restricción de no hacerlo. Es- Que es distinto a no lo sé. ¿Por es- qué? Porque no fue alimentado el modelo, entonces no puede responder porque no tiene el dato para responder. Eso sí me parece importante, pero me parece súper valioso que te diga que no puedo responder sobre eso porque ya te está dando una respuesta de la cual vos podés interpretar, hacer una interpretación y decir, ok, entonces sí hay una respuesta, solo que no me la puede dar. Entonces, sí me parece como valioso del ejemplo que planteó Andrúbal, y sí yo separaría bien lo que es sesgo de lo que son restricciones, que es, en ese ejemplo yo lo veo más como una restricción que como un sesgo. Un sesgo para mí es algo obviamente que siempre te dice, siempre te va a decir, no, los chinos son buenos, no, los chinos son buenos, no, los chinos son buenos, entonces cualquier cosa que preguntes, los chinos son buenos, está sesgado porque siempre te va a responder, y cree que los chinos son buenos, entonces está sesgado sobre eso. Entonces, bueno, eso es como un primer punto que sí me parecía bueno que lo tengamos presente en la discusión. Lo segundo que me anoté es que todas las decisiones, incluso las que nosotros tomamos, son excluyentes. A alguien excluyen. Yo acabo de decidir estar en esta reunión, y me acaba de llamar mi señora y la excluí porque estaba en esta reunión. O sea, la decisión de excluir no es de la inteligencia artificial únicamente. Vive con nosotros todos los días. Y lamentablemente cada decisión no involucra a todos. O sea, así funciona nuestra vida cotidiana, funciona de esa manera. Entonces, es importante entenderlo, porque si cuando decimos nosotros no, que la IA está excluyendo a un sector determinado, lo va a hacer siempre, porque nosotros ya lo hacemos, digamos. O sea, es difícil que tome una decisión que termine incluyendo a todo el mundo, digamos. Porque a todo el mundo hay que conformarlo o todo el mundo tiene una realidad distinta, digamos. Entonces, yo lo pongo en estos términos porque parece o escucho que como que es extremista el relato con la conversación, pero en realidad lo veo como que no es extremista, es nuestra realidad. Y la IA, que al ser creado, creo yo, por humanos, condice con nuestra realidad. O sea, no me alejo mucho de eso. Entonces, no le doy tanto peso cuando alguien dice, si la IA decide tal cosa. Ok, si la IA te dijo, si vos le diste la potestad de tomar una decisión, bueno, vos sos responsable porque vos le diste la potestad de la decisión. Pero la responsabilidad termina siendo de uno. Así que eso no me alejo de eso. Y por último, creo que hay enganchado con lo que dijo Angélica, está muy bueno, creo que es importante, la pregunta creo que me surgió al menos, es ¿dónde arrancan los lineamientos éticos? Porque vos fíjate que si el lineamiento ético, como en el caso del que puso a Google, el lineamiento ético no arrancó desde el punto cero del modelo y de la información para alimentar el modelo. Arrancó después, por eso existió la restricción. O sea, la IA sí puede responder, no lo va a hacer. Entonces, el lineamiento ético arrancó en un segundo escalón, no en el primero. Y si yo agarro antes de la restricción al modelo, me va a poder responder. Entonces, sí me parece interesante, eso que mencionó Angélica, es la pregunta, responder nosotros, los modelos que vamos a usar, si nosotros tenemos que ser conscientes de dónde arranca ese lineamiento ético, porque incluso en el caso de Anthropic que puso, el lineamiento ético no lo tomó él en el modelo, lo tomó él en la última capa, digamos, en el uso. Entonces, está bueno, la verdad que nunca me había puesto a pensar yo dónde arranca el lineamiento ético, y sí me parece algo que me parece está bueno tomar conciencia para tomar una mejor decisión a la hora de usar el modelo, ¿no? Para no cortar esta reflexión que va en línea con lo que decís, el lineamiento ético arranca desde que nosotros elegimos qué problema resolver. Y digo esto porque también esto les sirve a ustedes en otros ámbitos, ¿no? Mucho más cotidianos, pero también ustedes eligen qué problema resolver. Entonces, por eso lo menciono. Porque uno puede elegir resolver, por ejemplo,
creo algoritmos para idiotizar a la gente y que se vuelva adicta en redes sociales, entonces creo algoritmos cada vez más adictivos, o creo algoritmos para, por ejemplo, detectar el cáncer de mama de forma temprana u otros, ¿no? Relacionados a beneficios en salud y demás. Entonces, desde el posicionamiento ético empieza desde qué problema quiero resolver, o sea, incluso ni siquiera en el diseño de la IA, sino la decisión de qué necesidad vamos a resolver. Mira, ahí Ahí, sonamos. Angélica, aporta una cosita más para esta discusión, este punto, yo creo que el alineamiento ético arranca en los valores. Si dentro de mis valores, que yo participo en un proyecto de diseño de un modelo, mis valores, está la integridad de la persona, el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, no puedo hacer un modelo que viole mis valores, porque son mis valores. O sea, es lo más básico que hay en el ser humano para definirse como tal en cada acción que haces día a día. Entonces, el lineamiento ético, creo yo, debería al menos nosotros reflexionar que tiene que nacer en el punto apoyado en los valores y tiene que nacer de ahí hacia adelante. Creo que tal vez con el ánimo de la tecnología y el desarrollo, todos aspiramos a que todo lo que creamos sea un bien para la humanidad, porque tal vez sí nos moviliza a eso, digamos. Lo que pasa es que al ser tan amplio, tal vez la utilización y los casos de uso, pueden también existir casos de uso que no son buenos o que al menos yo no los considere como buenos, digamos, ¿no? Pero por ejemplo, una búsqueda de personas por imágenes podría ser bueno para encontrar niños, digamos, para que están perdidos, secuestrados, desaparecidos, pero también podría ser bueno para buscar niños, para secuestrarlos, digamos. La matiz, la tecnología y la capacidad de resolver un problema es la misma, digamos. Nada más que el fin es distinto, digamos. Y el valor que está por detrás también es distinto, mucho más distinto todavía. Entonces, creo que eso está buena la discusión, porque creo que nos hace reflexionar un poquito en dónde está cada cosa, digamos, ¿no? Dónde tenemos que poner cada cosa en este caso de la IA y de lo que comentó el Papa. Pero de acuerdo a lo que dices, Marcelo, si el tema ético, el lineamiento ético empieza por nosotros, de acuerdo a nuestros valores, no es como riesgoso permitir que sean las personas, es decir, muchas personas tienen buenas intenciones, pero ¿qué pasa con los que no tienen, con los que no quieren usarlo de la forma correcta? Y no estoy hablando así de gatos como nosotros, ¿sí? O sea, hay personas que tienen mucha influencia, mucho poder. Ahí cómo puede existir un mecanismo o algo que controle eso sin cortar pues los alcances muy buenos y maravillosos que tiene la inteligencia artificial, como el ejemplo que dijiste de identificar niños perdidos, etcétera, etcétera. Yo tengo un punto sobre eso. De la semana pasada, y aprovechando que está Angélica también acá, hablamos sobre las nuevas normas de la Unión Europea sobre el uso de inteligencia artificial, que va a ser a partir del 2 de agosto, que es muy estricta, pero muy estricta, ¿no? Entonces creo que respetando las leyes y los parámetros que nos dan en cada región, país o continente, el impacto se aminora mucho en la parte no correcta del uso de inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, siempre van a haber personas, por decirlo, de malos objetivos para poder utilizarla en un favor personal, individual o grupal, ¿no? Por ejemplo, la experiencia que yo tuve el año pasado, estuve en un congreso de microempresarios, yo puse un tema de inteligencia artificial, se me acercó una persona y me dijo, oye, ¿y esto acá podría conversar con personas? Claro que sí, ¿no? Y podría hablar con personas de temas de política y si yo te doy una base de datos como para que les empiece a escribir. Y ahí le dije, ¿no? Recuerda que hay un tema de ley de protección de datos. Entonces tú no puedes escribir a una persona sin que ella te dé la autorización. Y de ahí me empezó a cambiar el tema. O sea, quería utilizar la inteligencia artificial para un fin político,
inclusive más son violando las reglas, ¿no? Entonces, el uso de la inteligencia artificial en cada país, continente o región debe estar en función a los parámetros que te dictan, ¿no? Siempre hay personas que quizás escapen de eso, pero como les digo, vuelvo a decirlo, eso minora el impacto. Es que yo veo ahí un hueco también con el tema de la ética y esto, Mm, que a veces uno lo ve como muy desde lo que yo puedo hacer, pero es que puede ser más profundo. Creo que Eh, por un lado está, no sé si había alguien para hablar. Bueno, digo algo cortito. Por un lado es la legislación, ¿no? Pero obviamente la legislación se queda corta siempre. Entonces la legislación sí nos puede guiar, pero también, además de la legislación, tiene que ver la educación y la educación de los ciudadanos en valores también, ¿no? Que eso se está perdiendo mucho. Entonces yo creo que por ahí nosotros estamos muy acostumbrados por los sistemas de gobierno que tenemos a delegar todo el tiempo y esperar que los estados nos den respuesta. Y lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que somos nosotros los que hacemos a la sociedad y esos valores de la sociedad. Entonces, por un lado, sí, obviamente necesitamos que los estados se pongan las pilas, creen buenas regulaciones, equilibrando, ¿no? Porque tampoco acá es una cuestión de restringir y prohibir todo. La idea es que traten de regular de una forma que se permita la innovación, pero que se restrinja lo más que se pueda los malos usos de la inteligencia artificial y cualquier tecnología. Entonces, ujú. eso ya de por sí, por un lado. Y por otro lado, nosotros nos tenemos que hacer cargo que los valores de la sociedad los construimos nosotros. Entonces, nosotros somos los que tenemos que ser correctos a la hora de cómo nos comportamos en todos los ámbitos de nuestra vida, no separar el trabajo de lo personal, porque muchas veces yo he escuchado en ámbitos, sobre todo emprendedores que dicen, no, bueno, si se trata de hacer negocios, es como, bueno, estamos haciendo negocios, como si por hacer negocios valiera todo, ¿no? Entonces nos tenemos que hacer cargo que nosotros esos valores los tenemos que sostener a lo largo en todos los ámbitos de nuestra vida y que eso obviamente nos va quizás a cerrar algunas puertas. Lo importante es que nosotros estemos alineados, como decía Marcelo, creo, ¿no? Con esos valores, ¿sí? O sea, reflejar esos valores en nuestra práctica y en nuestro trabajo. Drupal creo que sigue. Sí, quería comentar lo siguiente. Hay otro capítulo, la encíclica tiene muchos capítulos, son 110 páginas más o menos, depende del idioma al que está traducido. Y Angélica comenzó hablando precisamente sobre la moralidad, o sea, no es moralmente neutra. Pero hay un capítulo específico, tiene que ver con lo que estabas comentando hace unos momentos, José, que hay una parte donde la encíclica dice textualmente, ningún algoritmo puede hacer moralmente aceptable la guerra. En una de las frases que es más relevante porque la encíclica pide es desarmar la IA. Y esto se refiere a retirarla de las lógicas de competencia militar y económica y llamar a superar lo que se llama la teoría de la guerra justa, para priorizar el diálogo, diplomacia. Ok, pero esto es básicamente una gramática de conflictos. ¿Por qué lo digo de esa manera? Bueno, es que el ejemplo que puso Angélica, la Anthropic no le puso a disposición al gobierno que utilice su propia inteligencia artificial para la guerra de Irán actual. Entonces, dice que no, porque no le parece moralmente ético. Entonces, por el otro lado, el Papa dice desarmar la IA. Estaba Christopher Olaf ahí presente, así como lo dijimos al principio. Pero digo todo esto para decirles, creo que fue José, realmente no, perdón, no recuerdo, que el que habló de las leyes de la robótica. Yo robot, hiciste el comentario de la película. Sí. La primera ley de robótica dice que ningún robot puede hacerle daño a un ser humano. No puede. Ni por inacción, es decir, no hacer nada, permitiría que un humano sufra daño. Pero la segunda ley dice que un robot no hará daño a un ser humano, un robot que debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas
que entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera lo que hace es que la redunda. Dice, el robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto ni con la primera ni con la segunda. ¿Qué pasó con el caso de Anthropic? Que simplemente las leyes no tienen ningún valor. ¿Y quiénes deciden que las leyes de la robótica que escribió Isaac Asimov en 1939 sean válidas hoy? Los gobiernos, los que toman las decisiones. Al final, lo que realmente está detrás de todo eso es que inteligencias artificiales con la potencia que tenemos actualmente, y estoy hablando de hace 4 años atrás, no sé si recuerdan, el mundial comienza dentro de 2 días, más o menos dentro de 40 horas aproximadamente. Pero no sé si recuerdan que en el mundial de Qatar pasado, el nacimiento de GPT fue 18 días antes del mundial, de hace 4 años. Así que, ¿de cuánto tiempo estamos hablando realmente? Y ya se volaron las leyes de la robótica. O sea, esto es mucho más allá de lo que, o sea, estamos discutiendo cosas, estamos hablando, y increíblemente estamos muy alineados con lo que estamos hablando, pero básicamente, si se lee la encíclica, que es el tema principal, es que todos esos puntos están tocados, y esa moralidad, esa cosa de no usarlos para la guerra, me recordaría aquello de que, bueno, no puedes culpar al que inventó el puñal porque se hizo mal uso del puñal, porque el puñal no mató gente. Quien mató gente fue el que usó el puñal. Eso es lo que quería comentar. ¿Quieren que continúe con otro fragmento que habla un poco sobre la responsabilidad? Para que la IA respete la dignidad humana y sirva realmente al bien común, es esencial que las responsabilidades estén claras en todas las etapas, desde quienes diseñan y programan los sistemas hasta quienes los utilizan y quienes resuelven confiarles las decisiones concretas. En muchos casos, sin embargo, los procesos internos que conducen a un resultado pueden ser poco transparentes y eso hace más difícil atribuir responsabilidades y corregir los errores. Es aquí donde se vuelve decisivo lo que llamamos responsabilidad, la posibilidad de identificar quién debe rendir cuentas de las decisiones, motivarlas, controlarlas y cuando es necesario, cuestionarlas y remediar los daños que derivan de ellas. Bueno, básicamente, crear una forma en la que sí o sí quede clara lo que nos está diciendo el Papa, ¿no? De quién va a ser la responsabilidad, ¿no? En cada etapa para que haya un humano responsable. Y traigo si bien no he podido leer el proyecto de ley, lo he buscado y no está, voy a ver si llamo al Congreso directamente en Argentina y trato de tener la fuente directamente desde el Congreso. Acá en Argentina hay un proyecto de ley para modificar la ley de sociedades y quieren crear empresas con agentes de inteligencia artificial sin humanos. Entonces, por un lado tenemos el Papa que nos está diciendo, necesitamos que hayan humanos, que en cada etapa del proceso se esté bien determinado quién es el responsable. Eso por un extremo. Y por otro extremo tenemos un proyecto de ley en el cual incluso podría haber empresas completamente constituidas, conformadas por agentes o por inteligencia artificial sin humanos. No he tenido acceso al proyecto como para decirles de qué se trata, cuáles son los alcances y demás. No está publicado, no está difundido. Cuando lo tenga, bueno, obviamente lo voy a desarrollar. Pero entiendo que estamos en un paradigma, un panorama completamente contrario, donde directamente hay que saber hasta qué punto, ¿no? Van a haber humanos responsables de lo que hagan las inteligencias artificiales, en este caso. Entonces, está bueno traer, y uno cuando lee lo del Papa dice, bueno, está diciendo algo bastante obvio, ¿no? Cuando leí esto digo, bueno, hay un consenso, si se quiere, de lineamientos éticos, y de repente uno se desayuna con este proyecto de ley que vos decís, ¿viste? No, claramente hay que insistir, hay que debatir y hay que concientizar, ¿no? Así que bueno, obviamente
coincido con esto, lo que menciona el Papa, y en todo caso, al momento de cuando se crean los desarrollos de inteligencia artificial, los modelos de negocio y demás, se tiene que tener en cuenta esto, ¿no? De que puedan haber humanos responsables de lo que haga la inteligencia artificial. Obviamente que dependerá de cada caso concreto, el tipo, la figura legal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en términos generales, creo que tiene que ser así. Es lo justo. Los escucho. Está bien. No, está bueno el tema que trajiste de la ley de sociedades acá en Argentina. Yo tampoco encontré la ley. Bueno, yo soy parte de la comisión directiva de la CESI. La CESI es la Cámara de Empresas de Software Argentina, que aglutina a todas las empresas de software argentina. Y bueno, hoy en la comisión directiva se habló un poquito de ese tema. Nadie tiene en definitiva el proyecto, ha logrado conseguir esa primera versión del proyecto, a ver qué significa. Pero más allá de ese proyecto puntual, sí tenemos que tener en consideración que al menos hoy todas las sociedades acá en Argentina tienen que estar representadas por una persona. O sea, no importa si es una SA, una SRL, una SAS, una sociedad simplificada, por acciones simplificadas, que es una SAS, o un monotributista, siempre hay una persona, en principio, en la ley de sociedades, hay una persona por detrás, ¿sí? Que es el que termina poniendo la firma digital o física, y es el que tiene también, es el que responde, depende de la sociedad, con el patrimonio de su patrimonio, en el caso de las sociedades anónimas, ¿no? Por ejemplo, digamos. Y en las de responsabilidad limitada son el patrimonio que ha construido la sociedad desde su creación hasta el momento de nada, que alguien demande el patrimonio. Entonces, yo sí creo que ahí, tal vez el concepto puede ser, se puede crear una empresa con agentes de IA, pero creo que inevitablemente, pero hoy porque si no hay que mover muchas leyes relacionadas a sociedades, difícilmente no puede existir una persona ligada a una sociedad, aunque sea una sociedad conformada por agentes de IA, porque no está preparada toda la legislación argentina, y menos el código penal civil que va a terminar nada, o castigando, o evaluando si algo inflige una ley o no, digamos, y aplicando una pena. Entonces, lo veo hoy, sinceramente, muy alejado de esto de que nada, va a haber una sociedad sola y nadie va a ser responsable. Eso no creo que pase. Bueno, yo ahí tengo algo para decir, porque no pasa porque no tienen los números, y no pasa porque ya hay otros experimentos distintos, pero súper novedosos en otros países. Entonces, yo, por ejemplo, es cierto que hoy en día con la ley actual no podría pasar, pero lo que quieren hacer es modificarla. Y como no tenemos acceso al proyecto de ley, porque lo que necesitamos es el proyecto de ley para saber qué es lo que quieren hacer, pero sí creo que no es una cuestión de números. Si tienen los números para modificar la ley y crearlo, no me cabe la menor duda que pueden ir o lo harían, ¿sí? Bueno, eso nada más, cortito para que los demás participen. Pero digamos, y es lo que entiendo, si es empresa privada y yo quiero que todo se haga el 100% agentes, y soy solo yo, y me voy a ver todos los partidos del mundial y haga todo los agentes, yo creo que nadie debería poner ningún tipo de problema por eso, a menos que usted esté prestando un servicio médico, un servicio que pueda impactar el bienestar de algún ser humano. Pero si mi negocio es de, no sé, análisis de datos que le indique a las empresas que debería vender más o a qué segmento o algo, y si yo quiero que mis agentes lo hagan 100% y yo ni siquiera leo el título, yo confío 100% y le doy al botón, creo que hasta ahí, no sé, yo creo que eso debería ser permitido siempre. No creo que un gobierno deba ahí meter las manos. Ahora, si nos vamos allá y pensemos que estamos en el 2029, bueno, yo creo que desde ya se hace,
y pensemos, no sé, en un congreso, en un político que ya quiere analizar información muy profunda para implementar una política de bienestar social o de lo que sea, ahí sí pienso que debería tener muy claras unas responsabilidades y quién está detrás de una decisión que va a tomar la inteligencia artificial, porque yo estoy seguro, como se hace actualmente, cómo toman directivos decisiones. Tienen científicos de datos, tienen una serie de cosas, y ellos que les presentan un dashboard con información y unas gráficas. Ellos no se pusieron a hacer el estudio de la información, pusieron personas que le hicieran eso y él toma una decisión. Así va a pasar, ya está pasando, pero en el tiempo cercano va a pasar aún más, que realmente la inteligencia artificial te muestra y tú tomas decisiones y tú no te vas a poner a revisar si la inteligencia artificial está correcta o no, porque ya hizo una serie de cosas que tú ni siquiera tienes la capacidad de auditar si está bien o mal. Entonces, ahí sí pienso que los responsables sí debería haber unos lineamientos, pero el resto para la empresa privada, pues no debería, porque pues eso también quemaría la innovación. Ahí, si me permiten, hay un punto importante también que empresa privada, tal como dice Ferney también, pero no darle al 100%, es como lo que yo siempre le digo, o sea, el byte coding para mí, todos creo que sabemos que es bueno, pero no confiar al 100%. O sea, a veces, y hace un rato lo mencionaron, la inteligencia artificial puede tener restricciones, sí, pero cuando no sabe algo, ahí viene el tema de las alucinaciones, y lo hace, porque te tiene que responder, porque nunca te va a decir, no, la verdad no sé, y se inventa una respuesta. A mí me ha pasado con muchos agentes, que inventan respuestas al no tener un parámetro que a una persona le menciona, ¿no? Entonces, sí deberíamos de tener un control sobre ella, o sea, y supervisar, ¿no? O sea, no confiar al 100%, porque puede haber un error que nosotros en algún momento no nos percatemos. Hago una aclaración. Cuando se habla de responsabilidad o que se pueda determinar el responsable, no necesariamente siempre se está queriendo decir que un humano tome la decisión, ¿sí? Hay veces en que sí, por ejemplo, las normativas te dicen, o algunos reglamentos, etcétera, te dicen que en materia sensible como salud, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber un humano que tome la decisión, ¿no? Entonces, hay materias en las que sí tienen que haber humanos que tomen la decisión y que tienen que ser los gobiernos los que lo determinen por ley, porque siempre hay personas que no tienen ética, que no tienen moral y que harían cualquier cosa, ¿sí? Entonces, hay determinadas materias en las que, sensibles, ¿no? En las que los gobiernos tienen que decir, bueno, sí, en salud, por ejemplo, tienen que haber en determinados casos humanos que tomen la decisión. Ahora, cuando hablamos de responsabilidad, en términos generales, por ejemplo, en una cuestión comercial, no se refiere a que los humanos en todas las etapas del proceso tomen la decisión. Lo que quieren decir es de que por lo menos haya un responsable y de que el humano no diga, ah, no, fue una IA, yo no tengo nada que ver, se equivocó mi agente. Porque en el caso que vos decías, Ferney, ¿no? De que vos pones a tus agentes a trabajar, si es una cuestión comercial, por ejemplo, donde vas a perder un poco más de dinero, un poco menos de dinero, y por ahí haces perder a tus clientes, no sé, leads, lo que sea, ¿no? Cosas que no son materia sensible. En todo caso, si vos te mandás tus agentes se mandan una macana, vos serás el que va a ser responsable, ¿sí? Ante tus clientes si les generaste un daño, ¿sí? Entonces, acá, en ese sentido, en el ejemplo que vos das, obviamente, el responsable, hay una responsabilidad, en este caso serías vos, el humano responsable, ¿sí? Entonces, lo que se menciona cuando se habla de responsabilidad es que no nos hagamos los locos de crear normativas en las que permitan que personas digan, ah, no, fue una IA, yo no tengo nada que ver, no hay humanos responsables, ¿no? A eso se refiere. Sí, no, entendido, claro. A mí lo que es que yo me pinto escenarios con lo que tú dices. Imagínate que ya está pasando, pero va a pasar con más, va a pasar ahora más masivamente. Tú te haces una radiografía, ¿no? Ya una IA puede identificar si tienes cáncer, no sé, alguna cosa, ¿no? Y lo puede hacer mejor que el humano. Yo creo que va a llegar un momento en que el humano no se va a poner a auditar si la IA está bien. O sea, de la misma forma
de que, no sé, yo pongo a analizar unos datos en una IA y me dice, vea, hay un 30% de posibilidades de eso. Yo no me voy a poner a ver las matemáticas que hizo por dentro. Yo, bueno, hay un 30%, me coge ese 30%. Imagínate que una IA hace una radiografía o lo que sea, una prueba de sangre, lo que sea, y te dice que una persona eh, ya, o sea, ya va a perder su vida porque le halló algo y tiene 2 meses de vida. Ahí va a haber un doctor detrás y va a decir, va a decidir y va a decir, pues tiene que dar la noticia y ya decirle, yo no sé cómo hacen los médicos, pero le dirán, hermano, váyase despidiéndose de su familia, no sé qué. Pero entonces ahí está la cuestión. Digamos que la IA se equivocó y no, mentira, no se va a morir esa persona. ¿Qué herramientas tendría ese, qué herramienta? El médico va a decir, pero es que la IA me indicó esa información porque es mi herramienta. Como en la actualidad, la herramienta es una radiografía, es una máquina, y él hace unos cálculos, yo no sé qué hace. O sea, se está valiendo una herramienta, ahí van a haber huecos, porque el médico va a tener razón en decir, la IA me indicó y yo leí la información correcta, yo hice la radiografía correcta, le pasé el dato correcto, y pues el médico no se va a poner a revisar si sí o no. Entonces, yo veo huecos y el médico tampoco va a ser culpable. Ahí sí él puede decir, fue la IA, a menos que le haya dado mala información a la IA. Eso sí sería culpable el médico. Pero si da la información correcta, hizo lo correcto con sus herramientas, entonces no sé, veo huecos ahí. Voy a hablar de un caso que algunos de nosotros conocemos. Uno de nuestros amigos en común nos contó hace poco, no hace mucho, que es un familiar tuvo un accidente en un vehículo Tesla. Y el caso es el siguiente. Esta persona, por problemas que tenía médicos, se le recetaron este tipo de drogas, tipo alprazolam y ese tipo de cosas. Y parece ser que manejando su vehículo Tesla, se quedó dormida. Y el vehículo no detectó que se había quedado dormida. Y el carro siguió solo porque tiene piloto automático. Siguió y el vehículo tiene un accidente. La persona se lesiona y, bueno, es un vehículo Tesla. O sea, se supone que en la garantía del vehículo viene el hecho de que puede detectar que te quedaste dormido porque cerraste los ojos o te fuiste hacia adelante, hacia el volante, lo que sea. Tiene el accidente, afortunadamente no fue algo fatal, pero hubo lesiones y todo eso. Entonces empezó un problema de quién era la responsabilidad de la persona. Puede alegar que bajo medicación pues tenía un problema y usar el Tesla era una especie de seguro. Dice, si me pasa algo, este carro es capaz de detenerse o hacer algo. Pero el carro no hizo lo que tenía que hacer. Colisiona, produce un accidente y entonces la pelea era ¿quién paga qué? ¿Es el seguro? ¿Es la empresa Tesla? ¿De quién era la responsabilidad? Si la inteligencia artificial de ese vehículo no funcionó y casi se pierden vidas por eso. Entonces, creo que esas cosas hay que tomarlas en consideración y creo que lo que está defendiendo Angélica es que siempre tienen que haber humanos responsables. Creo que lo peor que puede pasar en la ley o en cualquier proyecto de ley es que pase como la red de Molbook, o sea, de la primera red de OpenCloud, donde es una red social de única y exclusivamente inteligencias artificiales. Entonces nadie se hace responsable por lo que ellas digan. No, tiene que haber una regulación, tiene que haber humanos detrás, porque el humano todavía, inclusive dentro de la propia encíclica, que es el tema central de que estamos hablando del Papa, se habla de que son los humanos los únicos que tenemos el criterio para evaluar, para tomar decisiones reales en base a nuestra humanidad y no, y las primeras palabras que comenzó diciendo Angélica cuando comenzamos hace ya como una hora, es que no hay ni compasión en las inteligencias artificiales, ni hay comprensión, ni nada que lo ligue hacia un sentimiento humano. Entonces, bueno, ahí creo que por ahí viene el hecho. Me desvío un poco, pero quería contar el caso de ese Tesla y es un caso real, de la vida real. No es un supuesto. Respondiendo un poco a lo que dice Ferney, en el caso
del médico, hay profesiones que tienen que garantizar usar los medios, o sea, son profesiones de medios, no de resultados. Es decir, un médico como un abogado u otras profesiones no te pueden garantizar ganar el juicio o curarte de una enfermedad. Tanto un médico, abogado u otros te garantizan que van a usar los medios más idóneos, ¿no? Para lograr eso, ¿sí? Entonces, el médico no es responsable por, no sé, el fallecimiento, en el caso, ¿no?, más trágico de una persona, sino que de haberse comportado correctamente, no haber tomado decisiones correctas en base a el estado de la ciencia, ¿no? Entonces, en este caso, sí o sí tiene que haber un humano responsable. El médico puede decir, utilicé la inteligencia artificial, así como otros, no sé, placas, lo que fuere, ¿no?, para determinar una enfermedad, pero siempre tiene que haber un humano responsable, porque de lo contrario, nosotros siempre tenemos que pensar en el peor de los escenarios. Si nosotros empezamos a crear situaciones en las que no hay humanos responsables y que es responsabilidad de la IA, imagínense en el estadio del mundo, ¿no?, que ya cómo funcionan las cosas, lo que sería si permitimos que delegar la responsabilidad en la inteligencia artificial, las cosas maquiavélicas que se podrían hacer. Entonces, desde ya que creo que es necesario siempre de que hayan humanos responsables, porque además la IA es una tecnología, o sea, volvemos al principio. La IA depende de cómo la diseñamos, o sea, es una herramienta que nosotros usamos, no es un ser, por lo menos actualmente no tiene conciencia, no tiene poder de decisión por sí misma. Bueno, perdón, había... va a llegar pronto el momento de cerrar. Me gustaría que llegáramos a algunas conclusiones, aunque esto difícilmente va a concluir. Una charla como esta creo que va a continuar con el tiempo. Yo les dije hace rato, nosotros solo tenemos 4 años viviendo la inteligencia artificial. Y esto ha pasado tan rápido que todavía ocurren cosas y van a seguir ocurriendo cosas. Tengo algunas cosas, algunas palabras finales que tengo ya para cuando vayamos a cerrar. Tenemos unos minuticos más. Pero bueno, quisiera que ya empecemos a concluir para terminar. Jesús, tu turno, que levantaste la mano. Sí, como decía Angélica, creo que la legislación, todo para proteger al ser humano como anhela el Papa de alguna manera, es tratar la inteligencia artificial en todos sus ámbitos como una herramienta. Entonces, detrás de una herramienta siempre hay un humano responsable, ¿no? Por ejemplo, no sé, el caso que comentaba un urólogo que tenía este láser Holmium que estaba haciendo una operación de próstata y falló la herramienta. Una parte óptica falló la herramienta. ¿Es responsabilidad del urólogo? ¿Ve? Entonces, cuando los elementos se tratan como herramientas, siempre detrás hay un humano responsable. En este caso, el urólogo debió verificar primero que la herramienta estaba correctamente en condiciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, mi opinión, ahí podría estar la legislación orientada, ¿no? Que la inteligencia artificial sea tratada siempre como una herramienta para deslindar la responsabilidad hacia los humanos. Eso. Me encanta eso que dijiste, Jesús, como una herramienta. Y creo que fue una de las cosas que dijo el Papa anterior a el Papa Francisco. En una de sus locuciones dijo precisamente, creo que lo nombré, que no puede tomar la vida de un humano en sus manos, esa herramienta. No sé si alguien más tiene algo que decir, ya para ir cerrando. Perdón, yo lo último ahí, bueno, logré conseguir un poquito de información en relación a la ley. Ahí se lo compartí a Angélica. Solamente se lo compartí a ella, no lo puse en el grupo. Nada, hay información que todavía no está circulando. No está en las comisiones discutida tampoco, con lo cual no significa que así como está
el proyecto va a entrar a ser discutido en el Congreso, ni en el diputados, ni nada. Todavía tiene que pasar por un montón de filtros, eso fue lo que me explicaron. Pero sí está bueno, se lo compartí a Angélica particularmente, para que después ella haga su análisis y su aporte, ahora con un poco más de información. Y lo poco que leí, de lo que me pasaron, nada, es una categorización más de empresa y no se especifica de que no va a haber responsabilidad de las personas, de una persona ni nada, o sea, se mantiene como está, como cualquier otra sociedad, digamos, solamente tiene características particulares, lo cual, nada, me parece como un pequeño pasito hacia... A ver, yo soy muy pro de estas cosas, porque... Y le voy a dar un ejemplo, digamos, lo que estamos en Argentina se van a dar cuenta, digamos. En Argentina tenemos una ley de trabajo, de empleo, de 1940. Va a cumplir 100 años la ley esa. Entonces, ¿qué pasa, digamos? Esa ley de empleo, que durante muchos años ha sido práctica y útil para la época en la que fue creada y demás, pero hace 20 años, yo le diría, la Argentina no es competitiva frente al mundo desde el punto de vista del empleo. ¿Sí? Hay otras leyes en el mundo que son más flexibles o dan más flexibilidad a tanto al empresariado como al empleado para moverse en el ámbito de una relación formal. Ahora, lo que trae la ley de empleo acá en Argentina es que hay una gran carga patronal aplicada a la empresa, digamos. No porque yo soy una empresa lo digo esto, sino, o sea, más allá que lo vivo. Pero yo lo que veo frente a otras empresas en otros lugares del mundo es que son más competitivas. Porque yo a mi costo le tengo que sumar tal vez un 30% por las cargas patronales, por una ley y por el sindicato, etcétera, etcétera. Y en otras partes del mundo, nada, aportan el 5%. Entonces, yo se voy a hacer más caro frente a otros, digamos. Y no porque yo quiera, digamos, sino porque una ley dice que así va a ser. Entonces, hay un partido en el mundo que el mundo está jugando desde el punto de vista de las leyes, en este caso las de empleo, donde Argentina está quedando fuera, ha quedado fuera durante muchos años y aún así, obviamente, ha logrado hacer negocios y demás, en este caso la economía de conocimiento y demás, ¿no? Pero entonces yo soy muy pro de que, no, las leyes siempre van a estar detrás de la innovación, de la tecnología, del avance tecnológico, del avance de la medicina, siempre van a estar, nunca van a estar delante, obvio, porque así funciona, así vamos a funcionar. Ahora, pero no podemos estar muy atrás. Entonces, sí, creo que tiene que estar constantemente esa discusión y esta conversación, porque esto va a derivar en que tal vez después alguna otra organización tome la posta en, che, yo voy a defender esta posición de la IA frente como una voz más del pueblo o de la comunidad frente a quienes nos representan en los congresos y en la política. Entonces, yo soy muy pro de que las leyes las tenemos que revisar constantemente. Obviamente, no pasarnos de rosca, porque hay que buscar un equilibrio, pero tampoco estar muy atrás, porque particularmente en Argentina no estamos jugando un partido que otros países sí están jugando. Así que bueno, eso es como lo final y bueno, buenísimo. Agradecer yo a los que participaron. Muy buena la propuesta, Andrúbal, Angélica y Andrúbal que tomó la posta. Nada, son temas que hay que conversarlo y buenísimo que haya un espacio para hacerlo, ¿no? Así que felicito, ¿no? Genial, Marcelo, muchas gracias. Bueno, antes de cerrar, me gustaría, no sé, Angélica, que tienes una posición bien fuerte con respecto a esto y te he estado siguiendo bastante, ya para concluir. Dale, yo por un lado voy a contar algo personal. Por mi parte, yo soy una fanática de la innovación y a mí me encanta el riesgo. Angélica diría, vamos con todo, full innovación, cero restricción. Angélica diría eso, ¿sí? Pero Angélica vive en un mundo donde hay otras personas, en donde entiendo yo que hay la gran mayoría de personas quizás pueden tener ciertos miedos o no se pueden adaptar directamente a un cambio tan abrupto,
¿sí? La gran mayoría de las personas en el mundo no se va a poder adaptar a un cambio tan abrupto, ¿no? Como el que venimos aconteciendo. Entonces, creo que es importante pensar en lo colectivo, porque uno individualmente, o sea, nosotros somos parte de una sociedad o de una comunidad. Entonces creo que es importante pensar en la comunidad. Y mi posicionamiento tiene más que ver con esto de pensar en la comunidad, en la sociedad que me toca vivir, y no tanto en lo que quiero yo como individuo, ¿sí? Que yo, por mí, quiero ver la IA con conciencia, si se quiere. O sea, pero creo que no se trata de eso, se trata de darnos cuenta en la sociedad que vivimos y ser un poco más empático con todos. Y por otro lado, creo que me parece que lo que surge de acá también es importante que nos demos cuenta del rol que ocupamos, ¿no? Y a mí me resulta muy importante esto de que cada uno, la invitación acá es porque Emprendía es un grupo más técnico, ¿no? De que los desarrolladores piensen el rol que tienen en el desarrollo de las tecnologías, ¿no? En este caso, inteligencia artificial, pero creo que todos pensarnos en los roles que ocupamos, ¿no? Reflexionar sobre eso, porque los valores de la sociedad los hacemos entre todos, ¿sí? Como ya sea desde nuestro rol de empresario, ya sea de nuestro rol de desarrollador, de abogada, etcétera. Entonces creo que esa es una invitación a no solamente estar pendientes. Sí, hay que controlar lo que hace el Estado, hay que exigir al Estado porque para eso está, pero también nosotros hacer carne eso y comportarnos, primero reflexionar sobre cuáles son nuestros valores y por otro lado, ser coherentes con esos valores en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que bueno, cierro con eso. Y muchas gracias a todos por participar. Gracias, Angélica. Bueno, gracias a todos. Yo, para cerrar, quiero recordarles que el día que se presentó la encíclica, el 25 de mayo, además de los cardenales que estaban allí, toda una liga completa religiosa, quien subió al estrado también fue un ingeniero, Christopher Olaf, el cofundador de Anthropic, un científico, y es ateo declarado. Y yo voy a decir algunas cosas importantísimas, voy a traducir aquí del inglés, de lo que para mí es totalmente citable, lo que él dice. Textualmente dijo 3 frases que valen la pena. Cada laboratorio de inteligencia artificial de frontera, incluido Anthropic, opera dentro de un conjunto de incentivos y restricciones que a veces pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto. La segunda cosa importante es que necesitamos críticos informados que le digan a los laboratorios cuándo estamos fallando. Necesitamos voces morales que los incentivos no puedan doblar. Y sobre el empleo, dice, existe una posibilidad real de que la inteligencia artificial desplace el trabajo humano a muy gran escala. Si eso ocurre, sostener a los desplazados será un imperativo moral de proporciones históricas. Gracias por participar. Es probable que sigamos hablando de esto en el futuro y, bueno, sigamos hablando más bien dentro de nuestro grupo en Emprendía. Esta es una comunidad colaborativa, nos reunimos todos los miércoles a hacer charlas como estas, están invitados, si nos están escuchando, nos están viendo desde el YouTube como en diferido, pues los invitamos a nuestro grupo. Gracias a todos por estar aquí presentes y nos vemos a la próxima. Algunos podrían creer que los asuntos de la IA los manejan mejor los científicos informáticos, como yo. Están equivocados. Las preguntas que plantea la IA son más grandes que la comunidad de investigación en IA. No solo por sus implicaciones, sino también por su naturaleza. Los sistemas de IA no están diseñados como un puente o un avión. Entendemos un avión porque hemos diseñado cada una de sus partes y entendemos la física que actúa sobre él. Los modelos de IA no son así. Se desarrollan en una estructura que sigue el modelo aproximado del cerebro, sobre una enorme herencia del pensamiento y el habla humanos. Y lo que se desarrolla es mucho más sutil, extraño y hermoso de lo que la ciencia ficción nos había preparado. No son los robots fríos y calculadores que nos prometieron. Están hechos de nosotros, de nuestras palabras. Y como observa el Santo Padre,
siguen siendo misteriosos en aspectos importantes incluso para quienes los creamos. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.